¿Fisiología de qué músculo? Esquelético. ¿O qué otro nombre tiene el esquelético? Estriado. ¿Qué le da la característica al músculo estriado? Perdón, al músculo esquelético, que se denomine también estriado. ¿Qué le da la característica? Bien, excelente. Buenos conceptos. Es un músculo con una función voluntaria. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué le da la particularidad de estriado? Bien, los sarcómeros. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Músculo esquelético. ¿Qué otro músculo hemos visto? La anterior clase. ¿Hemos visto músculo esquelético? Luego, ¿músculo de qué tipo? Músculo liso. Muy bien. Y vamos diferenciándoles porque ahora vamos a ver un tipo de músculo totalmente diferente. ¿Dónde teníamos músculo liso? Vamos recordando. Bien. Órganos, huecos viscerales. O sea, estamos hablando de todo el sistema digestivo. Bien. Otro sistema que tengamos músculo liso antes de entrar a músculo cardíaco, para que a nosotros se nos quede clara la idea. Músculo liso, ¿dónde más tenemos? Aquí. En el esófago, excelente. Todo el sistema digestivo. ¿Qué otro sistema tiene músculo liso? Hemos visto el ejemplo del asma, la anterior. ¿Qué sistema? Entonces, ¿qué sistema respiratorio? Sí, músculo liso. ¿Dónde tenemos más músculo liso? Uno más. Urinario, genial. ¿Dónde más? Uno más. Que es importante y que tiene que ver con corazón. En los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, elemental que nosotros diferenciamos. Sí, son vasos sanguíneos, ¿sí? El sistema linfático lo que hace es ayudar a todo el sistema venoso, ¿sí? A drenar todos los líquidos de vuelta al corazón. ¿Bien? Perfecto. Ahora vámonos a otro capítulo. Entonces, sabemos dónde está ubicado el músculo esquelético, sabemos cuáles son sus principales funciones, sus principales mecanismos. Hablamos del corazón, ¿sí? Y hablemos del corazón. El corazón, ahora vamos a ver este capítulo y tiene varios subcapítulos, podríamos decir. Hoy vamos a ver solamente lo que es el corazón en su funcionamiento como una bomba, ¿sí? Y vamos a empezar a ver la función de las válvulas cardíacas, ¿sí? Enfoquémonos en la anatomía del corazón. Ustedes ya han visto en anatomía el corazón, ahora vamos a recordar y vamos a aplicarlo a la fisiología, ¿sí? Entonces, nuestros objetivos de la clase, ¿sí? Asimilar lo que es la fisiología del músculo cardíaco. Bien, vamos a hacer una breve revisión de la anatomía del músculo cardíaco. Vamos a ver en qué consiste la fisiología del ciclo cardíaco. Bien, función valvular, mecanismos de regulación de bombeo cardíaco y qué efectos tienen los iones calcio, potasio, la temperatura sobre la función cardíaca. Bien, vamos recordando un poquito de manera general la importancia del corazón como una bomba, ¿sí? Como una bomba vital. El corazón es una bomba que impulsa la sangre a través de todos los vasos sanguíneos a todo nuestro organismo. ¿Bien? ¿Qué otras funciones tendrá el corazón así de manera general? Que ustedes conozcan, que ustedes recuerden. ¿Alguna función, alguna cosa elemental que se les venga en mente? ¿Algo? ¿Alguna función elemental del corazón como una bomba? Otra de las importancias del sistema circulatorio, ¿por
¿Qué es elemental? El sistema circulatorio transmite, ¿qué cosa? El oxígeno, ¿sí? El oxígeno es elemental para la función de cada célula de nuestro organismo. Entonces, el corazón como una bomba vital, a través del sistema circulatorio transporta oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más transportamos a través del sistema circulatorio, que es parte del corazón? Transportamos nutrientes, ¿sí? Elementales. ¿Qué otra cosa? Transportamos los desechos, ¿sí? Eso de una manera general en lo que es función del corazón, pero lo veamos un poco más esquemático. Bien. El corazón está constituido, podríamos dividirlo en un corazón derecho y un corazón izquierdo, ¿sí? El corazón derecho propulsa la sangre hacia los pulmones, ¿sí? Está dibujado ahí de color azul. El corazón derecho está constituido por dos cámaras, ¿sí? Las aurículas, la aurícula y el ventrículo. El corazón izquierdo, igual, es otra bomba, ¿sí? Constituida por la aurícula y el ventrículo del lado izquierdo. Pero que a diferencia del corazón derecho, podríamos decir, el corazón izquierdo bombea sangre ¿hacia dónde? El corazón derecho bombea sangre hacia la circulación pulmonar y el corazón izquierdo bombea sangre hacia la circulación sistémica, ¿sí? Hacia todos nuestros órganos, hacia todas nuestras células, es la función del corazón izquierdo, ¿sí? Se lo considera una bomba pulsátil, ¿bien? Una bomba pulsátil donde las aurículas actúan como una bomba de cebado. ¿Qué quiere decir? Las aurículas reciben la sangre, ¿sí? Reciben la sangre venosa y le empiezan a acumular y empiezan a drenar hacia los ventrículos. Y si bien las aurículas tienen una fuerza de contracción, esa fuerza de contracción es más débil, ¿sí? Y es realmente los ventrículos que propulsan o que tienen la fuerza de contracción más potente para poder impulsar la sangre, ya sea hacia la circulación pulmonar, en el caso del corazón derecho, o hacia la circulación sistémica, en el caso del corazón izquierdo, ¿sí? ¿Qué estructuras podemos identificar ahí entonces, jóvenes? ¿Qué estructuras reconocemos ahí, aparte de aurículas y ventrículos? ¿Qué más podemos...? ¿Perdón? Las válvulas. Las válvulas, ¿sí? Son elementos que separan a las aurículas de los ventrículos, ¿está bien? Además de las válvulas que separan las aurículas de los ventrículos, tenemos otras válvulas más débiles que están tanto a la salida de la aurícula hacia la aorta como a la salida de la aurícula derecha, hacia la circulación pulmonar, hacia la vena pulmonar, ¿sí? Tenemos otro tipo de válvulas más pequeñas y en el lado izquierdo también hacia la salida, hacia la aorta, tenemos otro tipo de válvulas más pequeñitas que las vamos a ir describiendo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el corazón tiene esta disposición? ¿Por qué tendrá esta característica? Se considera que el corazón tiene una estructura de saco, ¿sí? ¿Qué entienden por saco? ¿Una bolsa? ¿Les parece? Una bolsa. Esa es la disposición que tiene el corazón, como una bolsa, un saco, una bolsita, ¿sí? Y es que tiene la disposición de las fibras cardíacas, de las fibras musculares cardíacas, de tal manera que
las fibras en su capa externa, el corazón en realidad está constituido por lo que lo sostiene en su lugar, se llama pericardio, ¿no es cierto? Es una estructura que lo sostiene el corazón en su lugar. Y este músculo cardíaco tiene una disposición donde las fibras, ¿sí?, en esa estructura como un saco, unas fibras se disponen en un sentido, unas fibras cardíacas en un sentido, que ahora vamos a ver más en detalle cómo son las fibras cardíacas, se disponen en un sentido y las otras en otro sentido, ¿sí? De tal manera que hacen, y ustedes van a ver en su librito de Fisiología de Gaito, ¿sí?, que esa disposición de las fibras como de manera cruzada hacen que el corazón y sobre todo los ventrículos tengan esa fuerza pulsátil de contracción, ¿sí? Tiene una fuerza pulsátil de contracción para poder expulsar la sangre tanto hacia la circulación pulmonar, en el caso del corazón derecho, como hacia la circulación sistémica en el caso del corazón izquierdo. ¿Bien? Pero ¿qué otra particularidad de todo esto? ¿Qué otra particularidad tiene el corazón? Otra particularidad de las fibras musculares cardíacas es que tienen ritmicidad, ¿sí? Tienen ritmicidad, ahora vamos a ir viendo en detalle. La ritmicidad hace que el músculo cardíaco tenga una contracción rítmica, ¿sí? Tenga una contracción rítmica. Ya cuando vayamos describiendo cada estructura en particular, vamos a ver cómo viaja el impulso, cómo es el sistema de conducción eléctrica en el corazón y por qué las aurículas se contraen un poquito antes, hay como un pequeño descanso, ¿sí?, como un pequeño estado de reposo, y recién se contraen los ventrículos, ¿sí? Es decir, los fenómenos de la sístole y la diástole, ¿sí? ¿Bien? Veamos un poquito más. Entonces, el músculo cardíaco, hay un error de type. El músculo cardíaco está formado por 3 tipos principales de músculos, ¿sí? El músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de excitación y conducción. Entonces son 3 tipos de músculo diferente, ¿sí? Diferente porque tienen una función diferente. El músculo auricular y ventricular se contrae de manera muy similar a la del músculo esquelético, ¿bien? Excepto en una cosa, en la duración de la contracción. ¿Cómo era la duración de la contracción del músculo esquelético? ¿Quién recuerda? ¿Perdón? Perdón. Perfecto. Era una contracción rápida, ¿sí? Rápidamente la membrana se despolarizaba por una entrada brusca de sodio dentro de la célula. Había un cambio del voltaje, ¿sí? Y se producía la contracción, ¿sí? Todos los mecanismos que ya hemos visto, la liberación de calcio y demás, todo en cuestión de un tiempo tan corto que la contracción del músculo esquelético es rápida, ¿sí? Entonces, a diferencia de la contracción del músculo esquelético, la contracción del músculo cardíaco, ¿sí?, como dice la diapositiva, tiene una duración de contracción, la duración de contracción del músculo cardíaco es mucho más lenta, ¿sí?, un poquito más lenta que la del músculo esquelético. Ahora, ¿qué hacen las fibras especializadas? ¿Sí? Las fibras especializadas de excitación y conducción se contraen débilmente debido a que contienen pocas fibrillas contráctiles, ¿sí? Su particularidad es que presentan descargas eléctricas rítmicas, ¿sí? Entonces, elemental la función de la fibra especializada, ¿sí? Entonces, presentan descargas
automáticas en forma de potenciales de acción o conducción de potenciales de acción por todo el corazón. Ahorita vamos a ver una imagen donde podemos ver este tipo de fibras especializadas, ¿sí? Entonces, pueden conducir los potenciales de acción por todo el corazón, ¿bien? Por tanto, son elementales conocerlas, ¿sí? Formando así un sistema excitador que controla, ¿qué cosa? El latido rítmico del corazón. Entonces, elemental conocer los tipos de músculo del corazón. ¿Cuáles serían? El músculo cardíaco, perdón. El músculo auricular, el músculo ventricular y estas fibras musculares especializadas de excitación y de conducción que están en toda la cavidad cardíaca, ¿sí? Y que de manera particular, ¿sí? Lo que hace es, ¿qué cosa? Forma un sistema de contracción rítmica del corazón. Una contracción rítmica que solo lo da esta particularidad de las fibras especializadas, ¿sí? Veamos un poquito más. Entonces, antes de que sigamos hablando de la fisiología del músculo cardíaco, recordemos un poquito lo que es la anatomía, ¿sí? Y vamos a recordar, como en las anteriores clases, para poder hacer una diferencia de los diferentes tipos de músculo. Y veamos un poquito, primero, la anatomía microscópica, ¿sí? Del músculo cardíaco. Las fibras musculares cardíacas se denominan cardiomiocitos, ¿sí? Tienen un núcleo central, tienen miofibrillas, tienen sarcómeros, son muy similares en la forma a la miofibrilla del músculo esquelético, ¿sí? Tienen discos intercalares, ¿sí? Que se denominan uniones GAP o desmosomas, ¿bien? Y bueno, igual retículos sarcoplásmicos, ¿bien? Y túbulos T, que tienen un papel elemental en la contracción, ¿bien? Lo que dice las características únicas, que son discos intercalares, uniones GAP, ¿sí? Son que las células, para comunicarse entre ellas, en este caso las células del músculo cardíaco, ¿bien? Al tener esa particularidad de estriada, ¿sí? Hace que las células puedan comunicarse, los potenciales de acción puedan viajar mucho más rápido, ¿bien? Mucho más rápido a través de estos discos intercalares o uniones GAP o desmosomas, ¿sí? Que vamos a irlo viendo en la descripción de la anatomía microscópica del músculo cardíaco. Ahora, ¿qué otra cosa elemental? En el caso de estos discos intercalares, ¿sí? ¿Cuál es la función? Es una propagación rápida del potencial de acción, ¿bien? Les reitero, a través de los discos intercalares, las células del músculo cardíaco pueden comunicarse más rápidamente, ¿sí? Más rápidamente. Y como dice ahí, tienen miofibrillas, sarcómeros, tienen esa misma, tienen los mismos filamentos de la fibra muscular esquelética, ¿sí? Los filamentos de actina y miocina también están presentes en la fibra muscular cardíaca, ¿bien? Perfecto. Vamos a ver un poquito más. Esto es microscopía. Vamos a ver un poquito más el corazón de manera macroscópica. Entonces, de manera macroscópica, ¿sí? El corazón tiene 3 capas, ¿bien? ¿Cuáles son? Si nosotros vamos de dentro hacia afuera, el endocardio, ¿sí? El miocardio y el epicardio o pericardio también llamado, ¿sí? ¿Qué otra cosa hemos dicho? De manera macroscópica, tiene las estructuras de las aurículas,
el número de 2 y los ventrículos. Otra cosa elemental, tiene un sistema de conducción cardíaca, ¿sí? Denominada nódulo sinusal, que ahorita vamos a ver en la imagen para poder diferenciarlo ya esquemáticamente. Nodo sinoauricular, un nódulo auriculoventricular, ¿sí? Y un haz de His y fibras de Purkinje, que ahorita las vemos. ¿Bien? La irrigación del corazón, ¿quién la recuerda? ¿Quién recuerda cómo está irrigado el corazón? Arterias coronarias, derecha e izquierda, ¿sí? Fíjense que el corazón mismo, pese a ser la bomba que propulsa sangre hacia todo nuestro organismo, necesita estar irrigado, ¿sí? Necesita tener toda la fuente de energía necesaria para tener la fuerza de contracción que necesita para bombear la sangre, ¿sí? Entonces está irrigado por las arterias coronarias. Bien, ahora algo elemental, porque en el transcurso de todo este tiempo vamos a ir viendo cómo está inervado el corazón, ¿sí? ¿Y cómo estará inervado el corazón? El corazón está inervado por lo que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es de dos tipos, simpático y parasimpático. Es como que, porque todavía no hemos visto sistema nervioso, ¿sí? Para que ustedes ya tengan un conocimiento previo, pero como para que tengamos una idea, estos sistemas son autónomos y uno hace lo contrario al otro. Por decirles, si el sistema nervioso autónomo simpático normalmente produce aumento de la frecuencia cardíaca, el sistema nervioso autónomo parasimpático produce el efecto contrario, ¿sí? Si el sistema nervioso simpático produce taquicardia, el sistema parasimpático produce bradicardia. Y así lo hace en muchas otras funciones. Si, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo simpático aumenta la presión arterial, el sistema nervioso parasimpático disminuye la presión arterial. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros todavía no hemos visto, y ustedes me van a decir, pero doctora, ¿qué es simpático y qué es parasimpático? Y tienen toda la razón, porque no hemos visto sistema nervioso, ¿sí? Sistema nervioso está nuevo. Entonces, pero de momento, sepamos que el sistema nervioso tiene una inervación que es autónoma, ¿sí? Que se hace de manera autónoma. Y en este tipo de sistema tenemos una inervación que es simpática y otra que es parasimpática. Elemental en la vida, ¿bien? Ahora, ¿qué otra cosa importante mencionar aquí? Los efectos de estimulación simpática y parasimpática en la frecuencia y fuerza de contracción, ¿sí? Ya les decía que cada uno tiene un efecto diferente. Por tanto, ¿qué se nos tiene que quedar a nosotros? Que el corazón, el músculo cardíaco, tiene una inervación que es autónoma. ¿Por qué tipo de fibras simpáticas y parasimpáticas? Eso es todo lo que tendríamos que saber ahora, ¿sí? Y que la diferencia entre una y otra es que si una produce un efecto, la otra produce el efecto contrario, ¿sí? De momento eso. Ahora, veamos cómo es el sistema de conducción cardíaca. Ahí, ¿qué tenemos ahí? Vemos toda esta todo este esquema de color verde, ¿sí? Bien, es el sistema de conducción eléctrico del corazón. Nosotros habíamos dicho que el corazón tenía 3 tipos de músculo. ¿Cuál era? El auricular, el ventricular y ¿qué otras cosas? Unas fibras musculares especializadas en la conducción. Son estas, jóvenes, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos ver la musculatura
auricular, la musculatura ventricular y estas fibras especializadas que son elementales en la contracción del músculo cardíaco. ¿Por qué eran elementales? ¿Qué tenían a diferencia de cualquier otro músculo? ¿Qué tenían? Ritmicidad. ¿Sí? Ritmicidad. Bien. Entonces, ¿por qué es importante que las conozcamos? Porque cada una de estas estructuras en cada sitio tiene una función muy diferente. Fíjense, nos enfoquemos en la aurícula derecha, en su pared superior, ¿sí? Cerca a la salida a la vena pulmonar. Pueden identificar ahí el nódulo sinoauricular, ¿sí? Ahí está como denominado también como sino atrial, ¿sí? El nódulo sinoauricular. Perfecto. Identifiquemos ese nódulo. Ahora nos fijemos cómo el resto de las fibras, ¿sí? Viaja en forma de tractos. Fíjense ahí, dice tracto internodular anterior, un tracto internodular mediano, ¿sí? Y un haz de Brashman, ¿sí? Pero, ¿qué es lo importante de esto? Y un tracto internodular posterior. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Se fijan que este sistema de conducción viaja por todas las aurículas? Ambas, derecha y izquierda, ¿sí? Bien, hasta ahí el sistema de conducción está perfecto. Podemos identificar otro nódulo, ¿sí? Entre las aurículas, entre la aurícula y el ventrículo derecho, sobre todo, en realidad, baja por el centro, ¿sí? Este sistema de conducción baja por el centro. Fíjense, está entre las paredes de ambos ventrículos. Ese nódulo es el nódulo aurículo-ventricular, ¿sí? Es el nódulo que se encuentra dividiendo las aurículas de los ventrículos, ¿sí? De momento conozcamos sus nombres, después vamos a saber sus funciones, ¿sí? Ahora veamos el resto de este sistema de conducción. ¿Qué tenemos? Tenemos que este sistema de conducción de estas fibras especializadas, ¿sí? Transcurren entre medio de los ventrículos, ¿sí? Y se dividen en dos haces, ¿bien? Una ramificación izquierda del haz y una ramificación, podríamos decir, derecha, ¿sí? Del haz. ¿Y qué había al final? ¿Recuerdan? ¿Fibras de Purkinje? Sí. Si bien en esta imagen no está como fibras de Purkinje, cuando este haz da la vuelta hacia las paredes laterales de los ventrículos, si nosotros vemos en otra imagen, y lo vamos a ver en nuestro libro de fisiología de Guyton, ¿sí? Tiene unas fibritas más chiquititas que inervan casi ambos ventrículos de una manera muy similar, tanto el derecho como el izquierdo. Esas se llaman fibras de Purkinje, ¿sí? De tal manera que el sistema de conducción inerva todo el corazón e inerva toda la musculatura cardíaca, porque este sistema es el encargado de dar ritmicidad al latido cardíaco. Si bien la musculatura cardíaca, tanto auricular, pero sobre todo ventricular, es el que da la fuerza de contracción, el sistema que le da ritmicidad a esa contracción cardíaca, ¿sí? Es este sistema, ¿sí? Es este sistema. Ustedes ahora pueden estarse haciendo una pregunta. ¿Cuál es la importancia? Más adelante, cuando nosotros ya veamos muchas cosas de la función cardíaca normal, vamos a ver qué cosa. Bloqueos cardíacos. Bloqueos cardíacos. Y vamos a ver qué pasa cuando un paciente tiene un bloqueo del nódulo, por decir, el peor de los casos, el nódulo aurículo-ventricular. Porque resulta, ¿sí? Recuerden ustedes que habían tres tipos de
tipo de músculo era sumamente importante porque producía toda la conducción eléctrica, ¿sí? Entonces, de aquí salen, jóvenes, lo que nosotros vemos representado en un paciente como el electrocardiograma, ¿sí? Toda la función cardíaca normal nos va a dibujar de manera que es una detección eléctrica fuera en la parrilla costal, nos va a dibujar lo que es el electrocardiograma del paciente. Y por eso nosotros tenemos que conocer esto, ¿sí? Porque ese nódulo sinoauricular que está en la aurícula derecha es un nódulo de suma importancia. ¿Por qué? Porque es el que activa la contracción rítmica del corazón, ¿sí? Esa activación que se genera de la contracción rítmica del corazón a nivel de este nódulo, ¿sí?, se conduce por esas fibras que ustedes ven, por esas ramificaciones, por esos tractos, hacia el siguiente nódulo, hacia el aurículo ventricular. Y esta conducción, ¿sí?, eléctrica se conduce hacia todas las paredes de los ventrículos y permite que el corazón se pueda contraer de manera correcta, a un ritmo correcto, a una frecuencia correcta. ¿Bien? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si nosotros ahora sabemos que para que el corazón pueda latir de manera correcta debe haber este sistema? ¿Qué pasará si se nos bloquea el nódulo sinoauricular, el primero de arriba? ¿Qué se les imagina? ¿Qué puede pasar en ese paciente, en ese corazoncito, si nosotros sabemos que ahí se genera el estímulo de un latido cardíaco normal? Se generan las arritmias, correcto. Pero, ¿ustedes creen que ese corazoncito va a seguir latiendo normal? No. Porque este es el sistema que le da ritmicidad, ¿sí? Y les cuento algo más. ¿Podría un paciente tener una alteración del nódulo sinoauricular, pero si está indemne la función del nódulo aurículo-ventricular, puede todavía mantenerse, podríamos decir, sin mucha clínica, ¿sí? Sin mucha clínica, el paciente no va a sentir molestia. Pero les comento algo. Recuerdan que, en lo que estamos viendo hasta ahora, los ventrículos tienen la mayor fuerza de contracción del músculo cardíaco. Bien, si nosotros tenemos un daño del nódulo aurículo-ventricular, el paciente va a tener sintomatología cardíaca. ¿Por qué? Porque el nódulo aurículo-ventricular es ese nódulo importante que permite la conducción eléctrica, ¿sí?, del latido cardíaco hacia los ventrículos. Y los ventrículos son los que bombean sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, les reitero, si nosotros tuviéramos una lesión del nódulo auriculoventricular, por lo que fuera, ¿sí?, ese paciente por ahí no va a tener una clínica llamativa de la función cardíaca. Pero, si tiene una lesión a nivel del nódulo auriculoventricular, ¿sí?, ese corazoncito ya no va a latir de manera normal. ¿Cuánto es el latido normal de un corazón? Lo fisiológico, ¿por ahí lo han escuchado? 60 a 100 latidos por minuto, ¿sí? Eso es lo normal. Sin embargo, en pacientes, por ejemplo, atletas, pueden tener una frecuencia cardíaca más baja, hasta 50, y está bárbaro, ¿sí? Pero, si un paciente tiene un bloqueo del nódulo aurículo-ventricular que permite que los ventrículos del corazón se contraigan, ¿sí?, si un paciente tiene un bloqueo a nivel de ese nódulo, ¿sí?, este corazoncito, créame, va a latir a menos de 40 latidos por minuto. Se van a producir
es lo que dijo su compañera, arritmias cardíacas. Nosotros vamos a hacerle un electrocardiograma y ese paciente va a tener alteraciones de su ritmo eléctrico cardíaco normal. Bien, nosotros vamos a ver, todavía no sé. Por eso corazón es un capítulo enorme y lo vamos. Ahora solo estamos conociendo la anatomía, ¿sí? Y parte de la fisiología inicial de la función del músculo cardíaco. ¿Bien? Entonces, elemental recordar este funcionamiento del sistema de conducción eléctrica del corazón para cuando ya nos toque ver las patologías. ¿Ustedes alguna vez han escuchado este paciente o tal vez en algún momento con algún familiar cuando hace la valoración cardiológica, el cardiólogo para una cirugía y les dice no tiene pase, ¿no? No tiene pase para la cirugía porque tiene el corazón muy lastimado? Ejemplo, en nuestro medio tenemos ¿qué cosa? ¿Qué patología muy frecuente en nuestro medio que afecta al corazón? El Chagas, ¿sí? El Chagas es una patología que afecta a gran población en nuestra ciudad. La mayoría tiene Chagas. Nosotros vemos todos los días a los pacientes que se van a operar y de ellos un gran porcentaje es paciente chagásico. ¿Y qué creen? Tienen bloqueo del nódulo tantos, bloqueo del nódulo sinoauricular, lo peor que nos puede pasar a nosotros es que tenga un bloqueo del nódulo auriculoventricular, porque ese paciente, si tiene un bloqueo a nivel de su nódulo, una lesión, ya sea por patologías como el Chagas, por ejemplo, necesita sí o sí un marcapaso cardíaco. Sí, porque recuerden, habíamos dicho que este sistema de conducción, este tipo de músculo cardíaco, es el que conduce todo el sistema eléctrico, ¿sí? Es el responsable de la contracción, de estimular la contracción cardíaca en todo el corazón. Entonces es elemental a la función del corazón, ¿sí? Entonces, los pacientes que nosotros llamamos cardiópatas, ¿sí? Son porque tienen alguna alteración en algún área de su sistema de conducción. Y por supuesto esa alteración, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, algún tipo de bloqueo del nódulo auriculoventricular, ese corazoncito, ese ventrículo intenta trabajar como que a doble y empieza a hipertrofiarse, a haber una serie de problemas, ¿sí? Entonces, elemental que nosotros no olvidemos cómo es, qué tipo de músculo, qué tipos de músculo cardíaco tiene el corazón, y son de 3 tipos, ¿sí? Músculo auricular, músculo ventricular y este tipo de fibras especializadas. ¿Bien? Excelente. Vamos un poquito más. Bien, ¿por qué se dice que el músculo cardíaco funciona como un sinsitio? Ustedes van a leer en su libro de fisiología, dice, es un músculo sinsitial, ¿bien? ¿Y por qué se dice que es un músculo sinsitial? Por la siguiente definición. ¿Qué es un sinsitio? Para eso tenemos que saber qué es un sinsitio. Y es una masa de células fusionadas que actúan como una unidad, ¿sí? Es todo ese sistema de unión, de fusión. El músculo cardíaco es un sinsitio de muchas células musculares cardíacas en el que las células están interconectadas entre sí y cuando una de ellas se excita, ¿sí? El potencial de acción se propaga rápidamente a todas, ¿sí? Entonces tiene una particularidad que las células cardíacas se comunican entre sí a manera de un sinsitio, ¿sí? ¿Y qué sería entonces un sinsitio? Cuando una célula se estimula, lo hacen todas las demás. ¿Bien? Ahora, podemos decir que el corazón realmente está formado por 2 sinsitios. Un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular. El sinsitio
sinsitio auricular es el que forma las paredes de las dos aurículas, ¿sí? Y el sinsitio ventricular, el que formaría las paredes de los dos ventrículos. Los describamos por separado a cada uno porque son importantes, ¿sí? Las aurículas están separadas de los ventrículos por el tejido fibroso que rodea las aberturas de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Entre las aurículas y los ventrículos. Normalmente los potenciales de acción no se conducen desde el sinsitio auricular hacia el sinsitio ventricular directamente a través de este tejido fibroso, ¿sí? Por el contrario, solo son conducidos por medio de un sistema de conducción especializado denominado haz auriculoventricular, ¿sí? Que es un fascículo de fibras, lo que hemos estado viendo recién, de conducción de varios milímetros y todo este sistema de haz, cómo funciona, cómo se traduce en el electrocardiograma, nosotros lo vamos a ver cuando nos toque ver ese capítulo, ¿sí? Ahora veamos sobre todo anatomía del corazón, fisiología del músculo cardíaco, ¿sí? La primera parte. ¿Bien? Ahora, los potenciales de acción. Quiero que prestemos atención porque esto es algo elemental de la fibra muscular cardíaca. El potencial de acción en el músculo cardíaco tiene fases, canales iónicos involucrados. ¿Bien? Pero veamos qué es lo que pasa después de generar el potencial de membrana. Después de generar el potencial de membrana, la membrana permanece despolarizada aproximadamente 0,2 segundos. ¿Ustedes recuerdan que era, cómo se dibujaba la imagen cuando se despolarizaba una fibra? ¿Recuerdan un poquito? ¿Alguien se recuerda? La han debido ver en el libro de Fisiología de Geiger. ¿Recuerdan algo como esto? Y la fibra, cuando había un estímulo, ¿no? Empezaba a despolarizarse, ¿sí? Y luego nuevamente se repolarizaba, volvía a su estado de reposo y otra vez se despolarizaba, ¿sí? Bien, esta imagen, ¿por qué se dibuja así? Recuerdan que es el cambio de la carga eléctrica dentro de la célula, ¿sí? Cuando hay un cambio de la carga eléctrica, se genera un potencial de acción y los potenciales de acción se esquematizan de esta manera, ¿sí? Veamos qué le pasa a la fibra muscular cardíaca. Después de generar el potencial de membrana, la membrana del músculo cardíaco permanece despolarizada por aproximadamente 0,2 segundos, mostrando ¿qué cosa? Una imagen de meseta, ¿sí? Seguida luego de una repolarización. ¿Cómo sería entonces en la fibra muscular cardíaca? Esto ocurre normalmente en la fibra muscular esquelética, ¿sí? Es un esquema. Si se produce, si en la fibra muscular cardíaca, ¿ves? Vamos ahí, permítame. Esta característica que menciona esta descripción de la fibra muscular cardíaca es que cuando hay una despolarización, jóvenes, en lugar de volver rápidamente a repolarizarse la célula, hace una imagen de meseta, ¿sí? Hace una imagen de meseta, ¿sí? Es decir, permanece un ratito en ese mismo estado y recién se repolariza, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto en la fibra muscular cardíaca? Tiene su razón de ser, ¿sí? La presencia de esta meseta del potencial de acción, de esa imagen que se dibuja como prolongada, ¿sí? Hace que la contracción ventricular dure hasta 15 veces más en el músculo cardíaco que en el músculo esquelético, ¿sí? Hace que la duración de la contracción sea más prolongada. ¿Bien? Entonces,
¿Qué produce el potencial de acción prolongado y la meseta en el músculo cardíaco? ¿O qué es lo que genera eso? Porque en el músculo esquelético, ¿qué era lo que desencadenaba el potencial de acción? Era una cosa elemental. La entrada rápida ¿de qué? ¿De iones de qué tipo? De iones sodio hacia la célula y la salida de potasio, ¿correcto? Eso era el potencial de acción de membrana del músculo esquelético. Fíjense acá, ese tipo de potencial cambia. Entonces, el potencial de acción prolongado y la meseta se da por la apertura también de canales rápidos de sodio, activados por voltaje, pero además por la apertura de canales lentos de calcio, ¿sí? Canales lentos de calcio. Entonces, en el músculo esquelético, ¿sí? En el músculo esquelético, nosotros solo necesitábamos la entrada de sodio, que normalmente tiene mayor concentración fuera de la célula, ¿sí? Necesitábamos la entrada de sodio dentro de la célula para que se desencadene el potencial de acción. Dígame. ¿Puedo seguir? Sí. No, adelante. ¿Qué no me avisaron? Unos minutitos más y terminamos, ¿sí? Entonces, este es el mecanismo normal de despolarización de la fibra muscular esquelética. Entonces, en la fibra muscular cardíaca, además de este mecanismo, se produce algo más. ¿La apertura de qué canales? La apertura de canales lentos de calcio. ¿Sí? La apertura de canales lentos de calcio. Esta es la diferencia en el potencial de acción de membrana. Y esto es lo que genera esta imagen en meseta. Y lo que hace que la contracción del músculo cardíaco sea más prolongada que la del músculo esquelético. ¿Bien? Perfecto. Les ruego unos minutitos más de su atención y ya terminamos. Solo esto. No se asusten. Entonces, veamos al corazón en su funcionamiento como bomba. Para eso veamos qué es, o definamos qué es el ciclo cardíaco. Con eso terminamos, jóvenes, no se me desconcentren. Se denomina ciclo cardíaco a los fenómenos cardíacos desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Todos esos fenómenos que ocurren en ese proceso es lo que se denomina ciclo cardíaco. ¿Bien? Cada ciclo cardíaco está iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción, ¿dónde? En el nódulo sinusal, ¿sí? Este nódulo, ya hemos visto en la imagen esquematizada, estaba localizado en la pared superolateral de la aurícula derecha, ¿sí? Ahora fíjense cómo viaja el potencial de acción. El potencial de acción viaja desde aquí rápidamente por ambas aurículas y después a través del haz auriculoventricular hacia los ventrículos, ¿sí? Debido a esta disposición especial del sistema de conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, hay un retraso de más de 0,1 segundo durante el paso del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos, y esto permite, ¿sí? Fíjense cómo este mecanismo permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Entonces, tiene una disposición elemental todo este sistema de conducción eléctrica del corazón, ¿sí? Fíjense cómo aquí empieza a tener sentido lo que hemos visto, el nódulo auriculoventricular, ¿sí? El nódulo sinoauricular, el haz auriculoventricular. ¿Bien? Entonces, esto es lo que permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos, ¿sí? Bombeando de esta manera hacia los ventrículos la sangre antes de que comience la intensa contracción del músculo ventricular, ¿sí?
Entonces, esa disposición de estos haces es muy importante para generar este pequeño retraso en la contracción, ¿sí? Porque se imaginan si las aurículas se contrajeran al mismo momento de los ventrículos, ¿qué creen que pasaría? Todo un desorden, ¿sí? Toda una desorganización. Las aurículas deben contraerse unos segunditos antes, vacían, recuerden que era como una bomba de cebado, ¿sí? Una bomba que viene recolectando la sangre, se contraen un poquito antes que la contracción de los ventrículos, vacían toda la sangre a los ventrículos y luego los ventrículos, con una contracción intensa, bombean la sangre, tanto la circulación pulmonar como la circulación sistémica. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Jóvenes, este es un capítulo muy interesante y al mismo tiempo muy extenso, ¿sí? Hasta hoy vamos a ver hasta esto, ¿sí? Porque quiero que lo poco que hemos visto lo podamos asimilar, ¿sí? Y la próxima clase vamos a seguir. Nosotros tenemos muchísimos capítulos de corazón, han debido ver, ¿sí? Corazón es amplio, ¿bien? Entonces, hasta acá hemos visto ciclo cardíaco y la siguiente clase continuamos desde esta parte, ¿sí? ¿Tienen unos minutitos para tomarles la lista, jóvenes?